por los otros. Imposible humanamente. Solamente posible como resultado de la presencia de Dios en tu vida, la conexión de Dios en tu vida. Y entonces, ahora viene una parte fantástica. Dice el versículo 14, Jesús les dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Vamos a volver sobre este versículo. Pero ahora dice el versículo 15, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Fíjense ustedes, ahora Jesús le dice a sus discípulos, yo no los quiero llamar siervos, los quiero llamar amigos. ¿Por qué les dice eso? Porque ellos provenían de una religión de siervos. La religión judía, tal cual ellos la entendían, la practicaban y tal cual era enseñada en las sinagogas, era una religión de siervos. Pero Jesús no quiere una religión de siervos. No le interesa una religión de siervos. Jesús le dice, yo quiero llamarlos amigos. Basta de siervos, ahora amigos. ¿Y en qué radica la diferencia? Hay una gran diferencia. Y la diferencia está principalmente en hacer lo que Jesús nos manda, lo que decía el versículo 14. Porque el versículo 14 descolgado parece absolutamente legalista, parece una imposición tremenda. Parece un niño, ¿se acuerdan cuando éramos chicos? Queríamos que nuestros amigos hagan lo que nosotros queremos. Y son mis amigos si haces lo que yo quiero. Y dejás de ser mi amigo si no haces lo que yo quiero. No es un capricho de Jesús, es una necesidad nuestra. Pero esa necesidad Jesús la plantea en términos totalmente distintos de los términos a los que estaban acostumbrados los apóstoles en ese momento, como judíos. La religión del siervo quiere saber qué tiene que hacer. El siervo en su casa obedecía a su amo. Lo obedecía, claro. ¿Por qué? Y porque si no venía el castigo. ¿El judío obedecía a Dios? Sí. ¿Por qué? Y porque si no venía el castigo. Eso es lo que ellos entendían. ¿Se acuerdan ustedes? Los discípulos se encuentran con un ciego y le preguntan a Jesús, ¿quién pecó? ¿Él o su madre? Porque si está enfermo, si tiene este problema es porque alguien pecó. Porque este problema viene como castigo de Dios por el pecado. Así que ¿quién fue? ¿Él o sus padres? Porque nació ciego, un problema que nadie podía resolver. Jesús le dijo, ni este ni sus padres. ¿Saben? El judío entendía de esa manera. A la lepra la llamaba el dedo de Dios. Porque era el dedo de Dios que señalaba al pecador. ¿Con qué? Con lepra. Así que destruido por la lepra, tenía que alejarse de su propia familia. Encima tenía que sentir que era pecador. ¿Y le funcionaba? Sí, le funcionaba, como te funcionaría en tu vida o en la mía. Porque si tenés un problema, mi señora está con problema en este momento. La operaron de 3 hernias juntas. Creo, no sé si se puede tener alguna más, no sé si hay algún otro médico, pero inguinal, del ombligo, umbilical y clural. 13 a precio de una. Entonces la operaron y cuando salimos le dieron el alta, salimos, nos habían roto el vidrio del auto y estaba la policía, así que nos retuvieron el auto hasta la noche. Problemas. Si se acerca alguien y me dice, algo habrás hecho para que Dios te castigue de esta manera, yo me pongo a pensar y algo hice. En cuanto reviso mi última semana, hay alguna cosa por la cual merecería un castigo. Entonces al judío le funcionaba. Porque siempre que te dice, revisa tu vida porque algo mal habrás hecho, y algo mal hice, cierto, si lo hago a conciencia, algo mal hice. Entonces así venían funcionando. Entonces los discípulos estaban con ese concepto en su mente y Jesús tenía que destruir ese concepto. Y Jesús le dice, yo no quiero una religión de siervos, una religión del que obedece por miedo al latigazo. Al siervo no le importaba a su amo, en absoluto, no le importaba lo que le pasaba a su amo, ni al amo le importaba lo que le pasaba al siervo. Era una situación en la cual estaban los dos, uno abajo, el otro arriba, el de abajo obedecía, el de arriba mandaba y no se interesaban entre sí. Es más, desarmaban familias para vender para acá, para vender para allá, era espantoso. Y Jesús le dice a sus apóstoles, yo no quiero esa relación, no los voy a llamar siervos, yo los quiero llamar amigos. El amigo obedece, y yo muchas veces obedezco a mi amigo cuando me pide algo, pero ya no obedezco por temor, por miedo a nada.
Obedezco por amor. Cuando estaba allá tuve que llamar a un amigo que vaya a buscar a mi señora, porque me tuve que quedar hasta las 4 de la tarde allí haciendo los trámites hasta que me devolvieron el auto. Y mi señora estaba recién dada de alta el jueves a la mañana y sentada en un cafecito ahí enfrente, sentada y dada de alta, estuvo 2 horas y llamé a un amigo que se cruzó la capital para buscarla y traer y dejármela en mi casa. ¿A quién puedo llamar para eso? Llamás a un amigo que lo va a hacer por amor, no lo va a hacer por otra cosa. Jesús le dice a sus discípulos, yo no los voy a llamar siervos, porque el siervo ni sabe lo que hace su Señor. Yo los voy a llamar amigos, porque todas las cosas se las doy a conocer a ustedes. Y ahora dice el versículo 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Hermanos, no estamos aquí por decisión nuestra. No estamos acá porque somos mejores que los que pasan afuera, en absoluto. A veces podemos ser peores. Estamos acá porque Dios nos llamó, porque Él nos buscó y porque Él sabía que esta era la manera en la cual podía acercarse a nosotros. Yo soy hijo de adventista, nací en una cuna adventista. ¿Por qué? ¿Porque hay algo bueno en mí? No. Quizás porque Él sabía que necesitaba eso para salvarse, tanta protección necesitaba para salvarme. No sé, Dios lo proveyó de esa manera. No elegí yo a Dios, Dios me eligió a mí. Y bajo ese concepto debo vivir mi vida cristiana. El concepto de quien Dios tuvo la misericordia de acercarse y de elegirlo para conectarme con Él, para que Él pueda producir sus frutos en mi vida. ¿Y el resultado? Amor. Y claro, ¿cómo puede haber orgullo? ¿Cómo puedo estar orgulloso? ¿De qué voy a estar orgulloso si no hice nada? Si fue Jesús el que me eligió, si fue Jesús el que me conectó, si fue Jesús el que fluye a través de mí. Si finalmente no soy nada, soy solamente un cabito como ese, soy apenas un pámpano que si me separo de Dios, dejo de existir, no sirvo para absolutamente nada. ¿Qué orgullo va a haber en mi vida? Por eso Jesús dice, ahora ámense. Y ámense con el amor que yo les doy. ¿Qué amor? Capítulo 13, versículo 1. Dice San Juan, estamos en San Juan. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariotes, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Comienza diciendo que Jesús los amó hasta el final, sabiendo el momento que estaba viviendo, sabiendo lo que ellos necesitaban, en pleno conocimiento de las debilidades de cada uno. Se levantó, tomó un lebrillo, un cuenco, puso agua, tomó una toalla y ocupó el lugar del siervo. ¿Te imaginas el primer discípulo al cual Jesús se acercó? Yo no sé cuál fue, pero Jesús tomó el agua y tomó la toalla. Esa era una actividad que hacía el siervo. Eso no era una actividad que nadie quisiera realizar. Socialmente era condenado esa actividad, era condenada como la peor de todas. De los siervos, el peor de todos los siervos, el que no tenía capacidad siquiera de negarse a nada. Bueno, ese iba a cumplir con este rito. Ahora Jesús tomó. Cada uno de los discípulos venía discutiendo de que él era el más importante.
Ahora tomó y se acercó a uno de sus discípulos. Y el discípulo tembló. Pensó que le iba a dar el agua y que le iba a dar la toalla y le iba a decir, lava los pies de todos. Y todos habrán creído eso también. Pero cuando llegó, increíblemente para todo el resto, se arrodilla a él, pone la toalla al hombro, toma los pies polvorientos de ese discípulo, no como los nuestros que hoy ya están preparados para ser lavados, polvorientos de ese discípulo, y los limpia. Y los toca con amor. Y no limpia como el siervo que le tira el agua porque no quiere ni tocar. Limpia con amor, que quede fresco. Y lo seca. Y se corre el de al lado y hace lo mismo. Y hace lo mismo. Y hace lo mismo. Amor. Amor. Y cuando termina, y nos salteamos el episodio de Pedro que ustedes conocen, pero cuando termina, dice el versículo 12, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? ¿Qué pregunta es esa? ¿Sabían lo que había hecho los discípulos? No, sí, lavaron los pies. Pero Jesús había hecho mucho más que eso. Por eso les pregunta, ¿saben? ¿Saben lo que estoy haciendo verdaderamente? Vosotros me llamáis Maestro y Señor. Y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Porque el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Y entonces dice, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si lo hicieres. Sos feliz. El cristiano es feliz si sabe estas cosas. Si sabe y vive estas cosas. Si sabe y vive que está aquí, ¿para qué? Para servir y no para ser servido. ¿Cuántas veces no escuchamos estas palabras? Estamos en la iglesia para servir y no para ser servido. Venimos a la iglesia para servir y no para ser servido. Lo decimos, pero llevemos a la práctica. Quiere decir que venís a la iglesia para preocuparte por tu hermano y no preocupado porque tu hermano se preocupe por vos. Venís a la iglesia para ver qué es lo que podés dar y no para ver qué es lo que te pueden dar a vos. Un poquito más, vamos más claro. Venís a la iglesia para saludar a tus hermanos y no para ver cuántos te saludan a vos. ¿Entendemos? Venís a la iglesia para ver a quién podés visitar en la semana y no para ver quién te va a visitar o no en la semana. Venís a la iglesia en actitud de dar. Venís a la iglesia en actitud de preocupación por el otro, porque eso es amarnos. Amarnos es preocuparnos por el otro. ¿Te preocupás por las personas que amás o no? ¿Te preocupás por tu hijo si amás, si lo amás? Y lo amás con todo tu corazón, así que te preocupás por él, querés lo mejor para él. Es más, querés que la iglesia le dé lo mejor también a él. Te preocupás si está mal y no lo están visitando, o si está mal y los jóvenes no se acercaron. Te preocupás y buscás que lo visiten. ¿Por qué? Porque lo amás. Así que si cumplimos el mandato de Dios, venimos a la iglesia para amar. Venimos a la iglesia para dar. Venimos a la iglesia para que mi hermano se sienta amado y querido por mí. Así que este mandato de Jesús, diciéndole a sus discípulos, lávense los pies los unos a los otros. ¿Pero por qué? Porque el siervo no es mayor que su Señor. O sea, es venir y decirle a tu hermano, hermano, estoy aquí para servirte. Estoy acá porque quiero que estés bien. Estoy acá porque quiero que te sientas bien. Y yo voy a ser un instrumento en las manos de Dios ahora para que te sientas bien. Es eso lo que estoy queriendo y necesitando de ti. Y el lavamiento de los pies tiene otro aspecto. Es la limpieza que Jesús hace en nuestras vidas, donde Él te limpia del pecado. Y Jesús lo demostró con Pedro y ustedes lo conocen. Necesitamos de esa agua, hermano. Ahora en un ratito
cuando se arrodille delante de vos tu hermano y ponga una rodilla en el piso o las dos, no sé, pero tome tu pie y lo lave, Él te está diciendo que te ama y que quiere lo mejor para vos. Y tu Dios, a través de tu hermano, te está diciendo que te ama y que te limpia de pecado y que quiere lo mejor para vos. Es un tremendo símbolo que Jesús nos dejó para que compartamos nosotros después de 2000 años, sintiendo el perdón de Dios, el amor de Dios y sintiendo el amor de mi hermano, que tanto bien también nos hace sentir. Vamos a separarnos para realizar el lavamiento de los pies. Y yo quiero hacerlo como habitualmente ustedes lo realizan. Por eso le pedí a Orlando que nos pueda indicar cómo vamos a hacer, cómo vamos a proceder. Bueno, lo haremos como habitualmente lo hacemos, en el subsuelo. Están preparados los lugares, los diáconos han trabajado para ello, como siempre, a los cuales le agradecemos. Las mujeres entrarán por la parte delantera, por la escalera, los hombres por la parte posterior, y hay una dependencia, un espacio para los matrimonios, para que los esposos también puedan participar. Como siempre, como habitualmente lo hacemos. Entonces, con espíritu de oración, vamos a acercarnos a nuestros hermanos y vamos a participar juntos de este emblema que el Señor nos dejó.